Bueno, pues aquí estamos ahora en Plaza Pública, emplazándoles en este espacio de divulgación económica, financiera, una economía doméstica cercana que nos permitirá pues contar con herramientas para hacer frente a la realidad financiera del momento, una realidad que a todos afecta. Son las píldoras de economía doméstica del ICREF, Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Su director, como siempre, pues nos atiende amablemente, Luis Alberto Marín. Doctor Marín, un saludo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo. Un gusto contar con su participación. Buenos días. En esta emisión secuenciada, seriada, en donde vamos haciendo pues poco a poco un acopio de contenidos y estableciendo premisas quizá un tanto arriesgadas, ¿no? Porque ahora pues vamos a llegar, después de haber estado ahorrando mucho. Que eso ya es una ilusión, ¿no? Decir, hemos conseguido ahorrar, partimos de esta base, pero bueno, hay gente, señor Marín, que sí que tiene ahorros y que quiere seguir aumentando pues esos ingresos, ¿no? ¿Qué hacer con ellos, no? Aunque sea una utopía ahora mismo eso de tener perricas guardadas, pero bueno. No, pero vamos a tratar de desmontar esa idea de que el proceso de inversión solamente son para economías muy saneadas, ¿no? Ahora, seguro que nuestro invitado nos aportará ideas muy interesantes, pero basta un dato, podemos invertir en productos de renta fija, en letras del Tesoro, por ejemplo, desde 1.000 euros, son cantidades que no son, y en acciones de cualquier empresa cotizada, desde el precio que tenga la acción en ese momento, que puede ser 10 euros. Sí. O sea, que esto no es solamente para ricos. Sí, sobre todo la duda estaba en esa premisa que damos ya por sentado que efectivamente hemos conseguido ahorrar un dinero. Cuando la economía está tan complicada, tan apretada, pues en fin, parece una cosa bastante compleja, ¿no? Pero a ver los hilos. A ver los hilos, efectivamente. Sabéis que durante el mes pasado hemos dado unas pautas para que nuestros oyentes puedan tener más o menos organizadas sus finanzas personales, dando pistas para reducir gastos, para conseguir un colchón de seguridad. Y ahora, partiendo de la premisa de que ya hemos conseguido ese objetivo y que tenemos unas perricas, como habéis dicho... Es que aquí en Murcia se dice así, ¿eh? Efectivamente, claro que sí. Tenemos que reivindicar nuestro lenguaje, nuestro idioma. Aparte, tenemos que, pues esas perricas que tenemos ahí ahorradas, tenemos dos opciones: meterlas debajo del colchón o invertirlas. Y para invertirlas, pues vamos a dar durante este mes de noviembre, durante estos 4 programas del mes de noviembre, unas pautas de dónde es mejor invertir ese dinero para obtener una pequeña rentabilidad. Bien, pues contamos en este primer programa para hablarnos de activos financieros, que son los productos en los que podemos invertir esas perricas. Lo contamos con uno de los mayores expertos en finanzas de la región de Murcia, que es catedrático de Economía Financiera de la UMU, y que además tiene la hermosísima misión de dirigir la formación de los futuros economistas de la región de Murcia, pues es el decano de la Facultad de ADE de Murcia. Así que os dejo ya con Samuel Baixauli. Eso es. Pues un gusto, señor Baixauli, un saludo, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Gracias por acercarnos a esa realidad que en fin, como nos dice el doctor Marín, estamos hablando de un asunto que es compatible con cualquier economía y cualquier ciudadano puede ser un gran experto en finanzas, ¿no? Bueno, lo importante es efectivamente entender muy bien dónde invertimos nuestro dinero, y eso es fundamental para no cometer errores, y estar bien formados, y creo que estos espacios de educación financiera son fundamentales. Decía el señor Marín que esos activos financieros son los productos que podemos invertir. Vamos a profundizar un poquito más. ¿De qué tipo de productos estamos hablando? ¿Qué características tienen? ¿En qué podemos invertir? Pues a nivel de activos financieros, si hablamos de grandes grupos, pues tenemos que distinguir aquellos que son de renta fija y los que se denominan de renta variable. Cuando hablamos de renta fija, pues son aquellos que emiten administraciones públicas, gobierno nacional, administraciones públicas, regional, etcétera, o empresas. Pero en definitiva son títulos que conceden al tenedor el derecho de recibir una renta en forma de capital y luego la devolución del principal. En definitiva, es una operación en la que nosotros somos prestamistas, mientras que si invertimos en activos de renta variable, pues son aquellos en los que ni la rentabilidad ni la recuperación del capital están garantizados. Son de mayor riesgo, obviamente de mayor rentabilidad esperada, y un ejemplo tipo de cada uno de ellos, pues por ejemplo en renta fija estaríamos hablando de letras del Tesoro, pagares de empresas, bonos, y en renta variable pues el principal ejemplo de activo financiero serían las acciones.
Sí, sí, porque nos dice el profesor Baisagli, estamos hablando de unos elementos que están empaquetados, digamos, no es la inversión libre, errática, pues de un ciudadano, sino mediante estos paquetes financieros o en renta fija, en renta variable, realizaríamos esa inversión, ¿no? Bueno, tenemos las dos posibilidades, ¿de acuerdo? Cuando vamos a invertir, tenemos la posibilidad de hacerlo a través de un fondo de inversión, que sería aquel instrumento que me permite optar a una gestión profesionalizada y a una diversificación de riesgos y a una serie de cuestiones que no tendría que acometer el propio ciudadano. Tendría que preocuparse en la elección de cuál es el fondo más ideal y de las propias comisiones de ese fondo. O lo puede hacer de forma directa, a través de cualquier banco, entidad de crédito, agencia de sociedades de valores, establecimientos financieros, siempre regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues puede acceder a realizar la inversión directa en estos instrumentos, en letras del Tesoro, en pagarés, en bonos o en acciones. Lo que sí que es importante, como indicaba, es tener muy claro el producto, comprender el producto en el que se invierte. Hay que tener en cuenta que muchas veces los ciudadanos piensan en términos solo de rentabilidad y hay que pensar en dos vertientes, en rentabilidad y riesgo, ¿vale? Porque siempre va a ir unido. Una mayor rentabilidad va acompañada de un mayor riesgo. La rentabilidad, lógicamente, el ciudadano la obtiene cuando invierte en este tipo de activos, o bien por la revalorización que tiene su precio, o bien por los pagos que ofrece directos ese activo, que, como he indicado anteriormente, serían los intereses en el caso de la renta fija, y en el caso de la renta variable, en una acción, pues podría ser el dividendo, ¿no? Que es el repartir el beneficio. Pero hay que tener en cuenta que a medida que podemos optar a mayor rentabilidad, pues el riesgo que estamos soportando es mayor. Estamos prestando nuestro dinero con la condición de que, digamos, los proyectos que hay detrás de esos activos, el emisor de esos títulos, pues le vaya bien, genere beneficios y, por lo tanto, genere una rentabilidad para nosotros. De esos riesgos, precisamente, es donde surgen las mayores dudas, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo supone una inversión en activos financieros? Mucha gente se pregunta, bueno, pues yo invierto aquí, pero ¿esto me va a rentar sí o sí o puedo llegar a perder mi dinero? Es uno de los mayores temores que hay. ¿Cuáles son esos riesgos reales? Pues cuando hablamos de invertir, como estamos hablando aquí, no hay que hacerlo desde una óptica solo de la decisión de inversión, ¿vale? Hay que hacer una planificación, como estáis comentando al principio del programa, ¿no? De analizar cuál es mi situación financiera, cuáles son mis objetivos concretos, el tiempo que dispongo para alcanzar mi objetivo de ahorro. No es lo mismo que yo vaya a invertir una cantidad para un año o para 5 años o para mi jubilación, ¿vale? Entonces ahí hay que definir el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir. En cuanto a los riesgos que se va a asumir en la renta fija, hay que tener en cuenta que el riesgo va a ser menor, puesto que si mantengo el título hasta el vencimiento, no voy a tener ningún contratiempo en cuanto a las condiciones de retribución de ese activo. Si el bono me ofrece una rentabilidad de un 1 o un 2%, pues esa es la rentabilidad que tendré al vencimiento. Pero si empezamos a invertir en activos en los que tenemos que vender antes del vencimiento, pues ya puedo tener una cierta pérdida de valor. ¿Por qué? Porque cuando yo vendo un activo antes del vencimiento, tendré también la plusvalía o minusvalía derivada de la variación del precio de ese activo. Y eso es lo importante. Por eso digo que la planificación financiera es algo más que la decisión de inversión, es algo más global. Tengo que entender muy bien cuál es mi horizonte de inversión para elegir bien mis activos. Si no, me podría encontrar con riesgos de precio cuando yo intento cerrar mis posiciones para disponer de mis ahorros. También la recomendación en cuanto al control de riesgos que hay que hacer, las más generales, lógicamente son las de siempre, ¿no? Las clásicas, diversificar. Diversificar es algo fundamental. No podemos invertir toda nuestra capacidad de ahorro
en un mismo activo, a un mismo plazo o en unas mismas características, ¿de acuerdo? La diversificación incluye muchas variantes, puede ser una diversificación sectorial, geográfica, porque invierta en distintos emisores, en distintas actividades productivas, en distintos mercados, con distintas monedas, etcétera. Pero también, más allá de la diversificación, que siempre se ha dicho, no poner los huevos en la misma cesta, habría otro tipo de conductas. Por ejemplo, la inversión periódica. Es importante la inversión periódica porque es una fuente natural de cobertura de riesgos. Si yo junto todos mis ahorros y los invierto en un momento del tiempo, imaginemos justo antes de esta crisis sanitaria que existe, pues puedo sufrir una minusvalía muy importante por un momento puntual en el que se produce en el mercado una situación muy complicada a nivel económico. Si yo hago inversiones periódicas, los efectos medios se pueden suavizar sobre el capital aportado. Estamos hablando en las píldoras de economía doméstica del ICREF con el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, Samuel Baixali. Nos ha dejado en esta línea de la inversión segura los aspectos que deben de ser pues más sensibles, que debemos de vigilar con extremo cuidado. Y hay un dato que quizá pues ha pasado por alto, pero que es también determinante, y es la confianza del operador. Todas estas cuestiones que apunta de la diversidad y de conocer exactamente las monedas, las dificultades geopolíticas de cada plaza, ciertamente pues lo más lógico es que el usuario medio pues acuda directamente a su oficina de confianza y ahí adquiera pues ese paquete de acciones o ese plan que sugerimos. Bueno, entiendo que todos los operadores son de fiar, pero también están motivados por el interés comercial, ¿no? Supongo que ese es un elemento que hay que tener claro. Efectivamente. Luego estaría la parte del intermediario, ¿no? Con el cual un ahorrador opera, puesto que nosotros no vamos a operar directamente en un mercado y tenemos que tener mucho precaución con las estafas y fraudes que se puedan producir. Coloquialmente, pues bueno, hablamos de chiringuitos financieros para definir un poco de manera informal aquellas entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar autorizadas para hacerlo. Ese es el primer punto, ¿vale? El ahorrador lo que primero tiene que tener claro es con quién está operando y que exija y que compruebe que sea un operador autorizado. Operadores autorizados para los servicios de inversión pues son las sociedades y agencias de valores, las entidades de crédito, establecimientos financieros, pero en definitiva, si tenemos alguna duda, ¿dónde tenemos que acudir? Pues lo más importante es acudir a los registros públicos que tenemos en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También hay un teléfono de atención al inversor en esa página web y ante cualquier duda o cualquier anuncio de una gran rentabilidad con una pequeña inversión, etcétera, que es lo que estamos acostumbrados a recibir, pues debe de dirigirse y consultar quién es el intermediario, quién es el emisor de esos activos y si realmente está registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sí, bueno, chiringuitos, y es posible también porque bancos, entidades de mucho relumbrón, pues también tengan sus paquetes preferentes, donde tienen sus acciones, donde tienen... Claro, esto es otro tema. Después, una vez pasamos este primer nivel de comprobación y tenemos una entidad registrada, tendremos que evitar los intereses particulares de la entidad con respecto a nuestros intereses. Y en ese sentido, pues lo que hay que buscar es, yo lo que recomiendo es que se busque el asesoramiento de un profesional independiente. Profesionales independientes son aquellos que están registrados también en la CNMV como empresas de asesoramiento financiero que no emiten títulos, que no gestionan fondos y que nos pueden asesorar acerca de las mejores oportunidades de inversión y evitar los intereses particulares de un gestor de un fondo que trata, lógicamente, de captar fondos para sus activos. En esto también la picaresca en estos momentos, pues por internet, de lo que nos puedan ofrecer y todo eso también nos puede hacer saltar las alarmas, ¿no? Es decir, esto no es seguro. Sí, lo primero que hay que tener claro es que en la situación actual las rentabilidades seguras y positivas prácticamente no existen. Sabemos que los depósitos, lo más seguro, ¿no? Un depósito a la vista en una entidad de crédito, pues no ofrece ningún tipo de remuneración. Y en esta situación tenemos que arriesgar si queremos rentabilidad. Pero
cuidado con esas ofertas, con esas operaciones tan atractivas, porque detrás no existe operación de alta rentabilidad sin alto riesgo. Pues por eso la advertencia muy clara a todos nuestros oyentes de que siempre comprueben el registro de ese tipo de producto y de ese tipo de operador en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hay que dedicarle una pensada, no se puede hacer de manera rápida, no es así la impronta, ¿verdad? Voy a invertir, no, vamos a estudiarlo, vamos a dar unas vueltas y vamos a asesorarnos efectivamente con los expertos que han sido posiblemente en su mayoría titulados aquí en la Facultad de la Economía y Empresa de Murcia, y ahí estaba su decano, pues haciendo esos honores que hoy pues ha tenido la amabilidad también de hacerlos, meterlos en su clase, ¿no? De alguna manera, a todos los ciudadanos. Hoy hemos sido alumnos y hemos aprendido un montón. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hacer que nuestros ahorros, bueno, pues que vayan bien. Muy bien, gracias a vosotros. Es Samuel Paixaul, el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, invitado hoy por Luis Alberto Marín, el director del ICREF, en estas píldoras de la economía doméstica que, fíjese qué remate le hemos buscado. Fabuloso. Maravilloso. La ranchera, ¿eh? Y la semana que viene mejor. Eso es, gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte, buen fin de semana.